Bien, en esta noche queremos agradecerle al Señor porque otra vez nos da el privilegio de poder estudiar su palabra nuevamente. Continuamos analizando esta serie de temas que los hemos titulado El Evangelio Eterno, ¿dónde? En el santuario. En el santuario. Quiero decirles que la serie que dimos aquí de 8 temas, o sea, la semana de oración, ya usted la puede ver en YouTube. Si ustedes no lo sabían. ¿Cuántos no lo sabían? Que ya la habían subido. Ah, bueno. Solo el hermano Juan y la hermana... Ok, también. Ah, ya la envió. Qué bueno. Hermano, no dejen de volver a repasar esos temas. Y para aquellos que no pudieron venir a la semana de oración, porque obviamente por razones ajenas a su voluntad, quiero decirles que ustedes pueden entrar a YouTube, entrar a nuestro canal, El Fuerte Clamor. Recuerden, la silueta negra del predicador con la Biblia abierta. Usted entra ahí, clique ahí y ahí va a ver todos los temas de la serie Nuestra Semana de Oración, que la titulamos El Evangelio Eterno en el Santuario. Empiece a ver desde el tema número 1. Ahí va a ver tema número 1, tema número 2, del 1 hasta el 8. Y quiero decirles también de que estos temas, que es a una manera de continuación de esta hermosa semana que Dios nos dio el privilegio de tener, está también relacionada con el santuario. Por eso queremos darle una continuación a este tipo de mensaje. Yo me he gozado, hermano. Yo no sé si ustedes se han gozado. Yo me he gozado. El Señor nos ha revelado su gloria. ¿No le parece a usted, hermano? Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria en el Sinaí, ¿sí o no? Y el Señor nos ha mostrado su gloria, su poder, a través del mensaje de ¿qué? De su palabra, ¿sí o no? La palabra de Dios es maravillosa, es gloriosa. En esta hora vamos a estudiar un tema nuevo que lo titulamos Obediencia solo por medio de Cristo. Por supuesto, está relacionado con la serie de temas que hemos estado hablando en las noches o en las semanas anteriores. Recuerde que nosotros estamos viviendo ahora la experiencia de ¿qué departamento del santuario? ¿Ah? Del lugar santísimo, ¿sí o no? ¿Desde cuándo nosotros estamos ya en ese departamento? ¿Desde cuándo? Desde 1844. ¿Quién está allí oficiando en ese departamento del lugar santísimo, el santuario? Nuestro gran ¿qué? Sumo sacerdote, amén, así es. Y allí está Cristo, va a estar allí ¿hasta cuándo? Hasta que sea el tiempo de ¿qué? De su venida. Cuando termine la gracia, cuando termine su obra de mediación, la gracia se cierra, Cristo se quita sus vestiduras sacerdotales, se viste sus vestiduras prácticamente de rey y señor y vendrá a esta tierra con todo su ejército celestial a buscarle a usted y a buscarnos a cada uno de nosotros. Así que todas estas promesas deberían de llenarnos de gozo, de ayudarnos a seguir hacia adelante. Vale la pena perseverar en el Señor, hermanos. Vale la pena ser cristiano. Yo sé que a nosotros los cristianos nos dice que nosotros somos gente aburrida, que somos gente que no vamos a fiestas, no vamos a discotecas, no vamos a centros nocturnos. Ustedes son lo que son un montón de gente aburrida, etcétera. Pero no, hermanos. El cristiano es la persona que más gozo siente en su corazón. El gozo que esas personas allá afuera sienten no es un gozo verdadero. Ellos se van a una discoteca y están brincando toda la noche, están bebiendo, están usando inclusive drogas. ¿Y qué pasa? Ellos supuestamente, entre comillas, están felices. Pero cuando termina toda esa euforia, cuando pasa toda esa emoción, esas personas se sienten más miserables que se sentían, más miserables y más vacías que antes. Ellos dicen que están en libertad. Exacto. Y el cristiano, cuando uno conoce el Evangelio y conoce estas maravillosas verdades, el Espíritu de Dios llena el corazón de uno, ¿sí o no? Llena ese corazón de uno. Por eso Cristo dijo que el que bebe del agua de vida, de su interior, ¿qué dice? Correrán ¿qué? Ríos de agua ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros bebemos de esa fuente de agua de vida, que es Cristo Jesús, cuando experimentamos el Evangelio verdadero,
a través de Cristo en nuestras vidas, ¿qué significa? O sea, al beber esa agua de vida que es Cristo, que representa el Evangelio, porque Cristo es el centro del Evangelio. Y dice que del interior nuestro correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Hermano, es que Cristo dice en su palabra, dice que en ella os parece que tenéis la vida eterna. Ajá. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ajá. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, yo estoy estudiando el libro de la escuela sabática, en el cual nos dice que mientras más estudiamos la palabra, peor nos vemos. Pero entonces Cristo comienza a habitar en nosotros. Ajá. Y comenzamos a reflejarlo. Cristo es vida. Amén, así es. ¿Ustedes han visto alguna vez un manantial? Sí. Ese manantial brota agua constantemente, ¿sí o no? Agua cristalina. Cuando nosotros nos alimentamos del agua de vida, que es Cristo Jesús, a través de su palabra, estamos llenos como el manantial para que de nosotros salgan aguas de vida para calmar la sed de un mundo allá afuera que está ¿qué? Sediento y en pecado. Pero si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, si nosotros oramos esporádicamente de vez en cuando, abrimos la Biblia solamente cuando tenemos tiempo, nosotros vamos a estar por dentro ¿cómo? Secos. Entonces, ¿qué sucede? No vamos a poder ¿qué? Dar ¿qué? Agua de vida a otras personas que lo necesitan. Vayamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer el versículo 12. Ese sería el texto de introductorio en esta hora. Juan 1:12, mire lo que dice ese versículo. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, o sea, autoridad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Qué hermoso, o sea, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que lo han recibido. Los que creen en ¿qué? En su nombre. Nosotros, exacto, nosotros hemos podido ver a través de todos estos temas de esta semana de oración que tuvimos tan maravillosa y todas estas noches que hemos estado estudiando juntos, de que en Cristo hay poder, ¿sí o no? Y si nosotros creemos en el nombre de Jesús, como lo creían estos hombres que fueron sanados, en cierta ocasión, ¿se acuerdan que los discípulos, yo sé que ustedes han leído esos textos, los discípulos estaban pescando y no podían pescar, pasaron toda la noche pescando. Y Jesús le dijo a Pedro, tira la red hacia tu derecha, creo, si no estoy mal. Y dice, Señor, es que ya hemos intentado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Dice, tírala. Y dice, bueno, si tú lo dices, pero en tu nombre, yo la voy a tirar. Wow. ¿Y qué pasó ahí después de eso? O sea, había tantos peces que las redes casi se rompían, ¿sí o no? O sea, el nombre de Jesús tiene poder, hermanos. Nosotros hablábamos en los temas anteriores acerca de la ley y la gracia, ¿se acuerdan? Es muy importante, recuerden, estén pendientes de esa página. Si usted todavía no está suscrito, usted va a ver un encasilladito ahí pequeño al lado de la pantalla donde sale el video, dice subscribe. Usted hunde ahí y después hunde la campanita con su dedo en su teléfono o en su computadora o en su tableta, y cada vez que se suba un nuevo video de estos temas que hemos estado dando, a usted le va a llegar una notificación para que usted lo pueda ver. Pero tiene que suscribirse. Si usted no se suscribe, nunca se va a dar cuenta. Hoy entró uno, qué bueno. La ley y la gracia están estrechamente relacionadas en el plan de la redención. Ya lo vimos en los temas anteriores. Para entender la operación de la gracia, tenemos que saber algo acerca de la operación de la ley y la gracia. En el principio, Cristo creó al hombre, ¿sí o no? Porque Él es el creador, Él es Dios. El hombre era recto, de acuerdo a Génesis 1:26 y de acuerdo a Eclesiastés 7:29. Él era sin pecado, sumiso a las leyes santas de Dios. Pero el diablo engañó a la humanidad y logró alejar al hombre del Creador y de su ley. El resultado de tal desunión ha sido, es y siempre será ¿qué cosa? La discordia, la infelicidad y la ruina eterna. Un ser humano no puede separarse
de las leyes de su creador sin separarse de su creador mismo. Además, el que acepta a Dios como su creador querrá obedecer ¿qué? Sus leyes. A través de Cristo está habilitado para obedecer la santa ley de Dios. Y antes de entrar de lleno entonces a este tema de tan vital importancia, vamos a entender claramente, oigan bien, cuál es el lugar de la ley eterna de Dios en distinción a las leyes temporales. Porque no queremos torcer las Sagradas Escrituras para nuestra propia perdición, como lo dijo el apóstol Pedro, que muchos iban a hacer eso, de acuerdo a 2 de Pedro 3, 15 y 16. Ustedes lo han leído esos versículos. Usted sabe que vamos a mencionar 3 tipos de leyes. Básicamente las Escrituras mencionan 3 tipos de leyes. Vamos a ver cuál era la primera. La primera ley eran las leyes civiles de la nación judía. ¿Sabe que toda nación está regida por leyes, sí o no? Sí. Imagínense una nación o un país que no existieran leyes, hermano. Una anarquía, esa sería una anarquía entonces, ¿sí o no? Las leyes civiles de la nación judía regulaban una multitud de cuestiones en relación con la operación de la nación, o sea, de Israel. Dios dio estas leyes para cumplir con la situación en esos días, por supuesto. Estas leyes cubrían problemas tales como la salud, la higiene, la enfermedad, el crimen, el procedimiento judicial que se tenía que hacer cuando ocurría un crimen, etcétera, etcétera. En sus detalles no son vinculantes como obligaciones civiles hoy, por supuesto, aunque muchos sabios principios fundamentales se revelan en sí mismas, que seguirán siendo aplicables para el día de hoy, como por ejemplo la ley de salud. Número 2, tenemos las leyes ceremoniales o las leyes del santuario que fueron abolidas en la cruz, todo lo que tenía que ver con los sacrificios o la muerte de animales. Esas eran las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales o del santuario regían los servicios religiosos de Israel y eran símbolos ¿de quién? Del Mesías que iba a venir, o sea, de Cristo. Eran para los judíos y todos los conversos a la fe de Israel. Estas leyes civiles fueron escritas en un libro. Ustedes lo han estudiado, lo hemos estudiado, de acuerdo a Deuteronomio 31, del 24 al 26, porque recuerden, muchos hoy profesos cristianos se confunden con la ley ceremonial con la ley moral que estaba contenida dentro del arca. Así que fueron escritas en un libro, ¿y quién las escribió? Moisés. Y se colocaron al lado del arca. Usted lo puede leer en ese texto que acabo de mencionar, Deuteronomio 31, del 24 al 26. La ley de Dios, ¿quién la escribió? Jehová mismo, sí, con su dedo. Muy importante, tenemos que ver la diferencia. La ley ceremonial escrita por Moisés en un libro, y puesta al lado del arca. La ley moral, escrita por ¿quién? Por Dios mismo. ¿Sobre qué? Sobre un libro, sobre piedra. ¿Y guardada dónde? Dentro del arca. ¿Ve la diferencia? Hay que recordar que las leyes ceremoniales y civiles no fueron escritas en las tablas de piedra, como lo fueron los 10 mandamientos. Así que las leyes ceremoniales eran ¿qué? Eran de naturaleza temporal y ya no fueron necesarias después de la vida y la muerte de Cristo a las que ellas apuntaban. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto a esas leyes ceremoniales. Hay muchas personas se confunden, por eso como decíamos en 2 de Pedro capítulo 3, 15 y 16, muchos cristianos hoy tuercen las escrituras para su propia perdición. Eso es un problema bien grande que está ocurriendo hoy en el mundo cristiano. Vamos a Colosenses, el capítulo 2, acompáñenme por favor, y vamos a leer los versículos 14 primeramente, Colosenses 2, y vamos a leer los versículos 14, y después vamos a leer el versículo 17. Ustedes pueden leer todo el capítulo 2 en su tiempo libre, cuando tengan la oportunidad. ¿Y qué nos dice Pablo allí en Colosenses 2, 14? Primeramente dice, hablando de Cristo,
Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. O sea, las leyes ceremoniales eran ¿qué? Sombra de lo que había de venir. ¿Apuntaban a quién? Todos estos sacrificios que se hacían, miren por acá, mírenle la tabla aquí, mis queridos hermanos. Miremos aquí el cuadro. Todo lo que se hacía en el santuario, la muerte de los animalitos, el derramamiento de sangre, el corderito que se sacrificaba, etcétera, etcétera, era sombra de lo que había de venir. ¿Que era quién? Cristo, el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Pero los 10 mandamientos vinieron antes o después del pecado. Antes, porque cómo iba a pecar. Es correcto. Por eso los 10 mandamientos no son sombra de lo que había de venir. Porque los 10 mandamientos son eternos. Siempre han existido porque el gobierno de Dios es eterno. Y es la base del trono de Dios, de su gobierno. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, ya eso lo estudiamos en temas anteriores, ellos tenían esa ley, la guardaron, pero la tenían ¿dónde escrita? En sus corazones, en sus mentes. ¿Cómo supieron ellos que habían pecado? Porque había una ley. ¿Sí o no? Por lo tanto, esa ley que ya estaba antes de que el pecado existiese, no puede ser sombra de lo que había de venir. Porque lo que vino después de que el pecado entró en el mundo, ¿qué vino? La ley ceremonial. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a sacrificar animales sobre el altar y y hacer sacrificios? Caín y Abel, ¿se acuerdan? Eso lo vemos en Génesis. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? Porque lo mató, porque Dios pedía, ¿qué pedía Dios en el sacrificio? Un cordero, porque simbolizaba ¿a quién? ¿Y qué trajo Caín? Fruta. ¿Eran malos los frutos que Caín trajo? No, eran buenos frutos, los mejores de la tierra. Pero no era lo que Dios pedía. Abel sí trajo lo que Dios pedía, un sacrificio, la muerte de un cordero. Estamos viendo, hermanos. O sea, la ley ceremonial viene después de que entra el pecado en el mundo. Esa fue la ley que Cristo clava en la cruz del Calvario. No la ley moral, no nos confundamos, por favor, porque hay gente por allí que enseñan, a través inclusive hasta a través de micrófonos de radio, se atreven a decir que la ley moral de Dios fue clavada en la cruz. ¿Cómo es posible enseñar una cosa como esa? Eso es absurdo. Entonces la ley número 3, el punto número 3, la tercera ley es la ley de los 10 mandamientos. La ley moral, contenida en Éxodo 20 del 1 al 17, ustedes los han leído, no tenemos que leerlos. Esa ley de Dios, la ley moral, fue proclamada desde el monte Sinaí, ¿sí o no? Sí. Escrita en tablas de piedra y preservada por Israel como la ley universal de la humanidad. No fue dada solo por Israel, porque este es otro error que muchos predicadores hoy están cayendo. No, que la ley fue dada para los judíos porque Dios se la dio en el Sinaí. Damas y caballeros, entendamos bien eso, abramos nuestro cerebro. Yo no sé qué está pasando con el ser humano hoy. Hoy estamos viviendo en una época o en un periodo de tanto adelanto de la ciencia, de la tecnología, y tal parece, hermano Juan, como que el ser humano como que se ha cerrado más, donde hay tanto adelantamiento de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera. El ser humano tiende a estar como más cerrado de su mente para entender las cosas sencillas. Por favor, ¿cómo es posible pensar de que la ley comienza en el Sinaí cuando el mismo José en Egipto y todos esos otros patriarcas antes que José fue acosado por una mujer que era la mujer de Potifar, ¿sí o no? Sí. ¿Qué quería esa mujer con él? Acostarse con él. Acostémonos juntos, acostémonos. Yo quiero tener relaciones íntimas contigo. Lo acosaba constantemente. Si no hubiese existido ley en ese tiempo, lo más probable es que José se hubiese acostado con ella. Pero ¿qué le dijo José a la mujer de Potifar? Líbreme Dios. ¿Cómo voy a yo cometer este gran pecado contra Dios? ¿Y cómo voy a deshonrar yo a mi amo? José sabía que había un pecado que dice no cometerás adulterio. Señores, entendamos bien eso.
Entonces la ley de Dios siempre ha existido desde el principio. Pero ¿cómo es posible que haya predicadores que tomen un púlpito y se atrevan a predicar desde su púlpito en su iglesia y a decir que la ley de Dios fue dada solo para los judíos porque Dios se la dio a ellos en el monte Sinaí? Eso es absurdo pensarlo. ¿Cómo sabía Caín que había matado a su hermano Abel? Que había infringido un mandamiento que dice no matarás. Señores, por favor, damas y caballeros, abramos nuestra mente, entendamos, usemos un poquito de este cerebro que Dios nos dio para pensar un poco más. ¿Por qué el mundo antediluviano se perdió? Si no había una ley entonces, ¿por qué Dios los condenó? ¿Por qué Dios los castigó con el diluvio? Hermano Ramón, ¿estamos entendiendo? Por favor, y esto fue muchos siglos antes de que existiera la nación hebrea, hermanos. Noé y todas esas generaciones que vinieron después de Noé. ¿Por qué Dios condenó a Sodoma y a Gomorra? En tiempos de Abraham no existía la nación hebrea todavía. Recuerden, Abraham no había tenido tal vez a su hijo Isaac. Y de Isaac salió ¿quién? Jacob y Esaú. Y de Jacob salió ¿quién? Los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿por qué Dios condenó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué, hermanos? Si no existía ley. Entonces Dios es un Dios injusto. ¿Cómo va a condenar a una nación o a un país o a un pueblo si no está violando, si no hay una ley que los condene a ellos? Por supuesto, había una ley. Abraham guardó esa ley moral. Todos esos patriarcas guardaron esa ley moral. No estaba en tablas de piedra, pero la tenían escrita ¿dónde? En sus corazones. ¿Por qué entonces Dios tuvo que dar esa ley en el monte Sinaí? Porque el pueblo de Dios estuvo 400 años en cautiverio en Egipto. Damas y caballeros, entendamos bien eso. Estuvo en un país idólatra por 400 años. Y entonces Dios nuevamente tiene que rehacer ese pacto, nuevamente hacer ese pacto con Israel. Y ahí donde le entrega nuevamente esa ley moral, porque Dios quería que Israel fuese, o sea, el propósito de Dios no solamente fue con Israel, fue con Abraham. Nosotros lo leemos en Génesis capítulo 12. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? De ti, ¿qué cosa? De ti haré una gran nación y tú serás bendición a todas ¿a cuántas personas? A todos los pueblos de la tierra. Toda la simiente de la Exactamente. El pacto comenzó con Abraham, pero no fue con Abraham. El pacto se había roto por la apostasía y por el pecado de esas generaciones que vinieron después del diluvio. ¿Qué vino después del diluvio? La Torre de Babel, Génesis capítulo 11. El pacto Dios lo hace con ese hombre fiel que se llamó Noé. O sea, todo eso está en la Biblia, lo que pasa es que la gente no quiere verlo. Yo no sé si es que no quieren verlo porque no quieren entender la verdad. Y recuerde que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que cuando nosotros rechazamos la verdad, Dios nos envía un espíritu ¿de qué? De error para que crean a la mentira. Y eso es lo que está pasando con muchas denominaciones religiosas hoy. Están creyendo la mentira porque no quieren aceptar la verdad. ¿Me entienden? Vamos a Deuteronomio capítulo 10. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice ahí. Y vamos a leer el versículo 4. Mire ese pacto, ahí usted puede leer el capítulo 10 completamente, el pacto renovado. El pacto renovado, ¿por qué renovado? Porque ya Dios había hecho un pacto anteriormente con esas generaciones antes del pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 10:4, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio ¿quién? Jehová. Vamos a Éxodo 31. Ahí está, Dios le da esos mandamientos al pueblo de Israel. Éxodo 31. Y vamos a leer el versículo 18. Eso es lo que a mí me gusta a mí de estos servicios. ¿Saben por qué? Porque esto es como una escuelita. Aquí venimos a estudiar, ¿sí o no? Amén. Gloria al Señor. Éxodo 31, versículo 18. ¿Qué nos dice? Y dio a Moisés, o sea Jehová,
cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del ¿qué? Testimonio. Del testimonio. ¿Cómo se llamaba esta arca? El arca del testimonio o del pacto. 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? ¿Y qué hizo Moisés después de que recibió ese pacto, ese testimonio, esas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios? Volvamos a Deuteronomio capítulo 10 y vamos a leer ahora el versículo 5. Leímos el 4, pero ahora vamos a leer el 5. Deuteronomio 10. Y el versículo 5. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Este es Moisés, dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas, oigan bien, ¿dónde? En el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Oiga, ¿por qué Jehová no le dijo a Moisés, no, ponlas al lado de la mesa de los panes de la proposición, para que lo vean los sacerdotes todos los días cuando entren a oficiar en el lugar santo? ¿Por qué no lo dijo? Ponlo ahí al lado del altar del incienso, para que cuando se ofrezca incienso mis sacerdotes vean allí los 10 mandamientos. No. ¿Por qué dentro del arca? Porque ese cofre, esa arca, representa el trono de Dios. Y la ley de Dios es la base de su gobierno. Este país donde usted y yo residimos tiene leyes. Nosotros nos regimos por ellas. ¿Tengo yo la autoridad para violar esas leyes? Por supuesto que no. Si yo violo esas leyes establecidas, ¿qué me va a suceder a mí? ¿Ah? Exacto. Exacto. Iría preso, ¿sí o no? ¿Cómo es posible yo de enseñar o predicar y decir que la ley, si las leyes humanas están allí siempre presentes para regir los países, los gobiernos, las sociedades modernas, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible decir yo o enseñar que la ley de Dios fue clavada en la cruz cuando Cristo murió? Sabiendo que el gobierno de Dios es eterno, hermanos. No tiene principio ni tiene fin. Entonces, si su gobierno es eterno, ¿esa ley será eterna también? Increíble, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de esa arca del testimonio. Porque se recuerda, estamos en la experiencia del lugar santísimo. Ya no estamos en el lugar santo, hermana Mayra. Ya eso es de 1844 para acá. Estamos ahora en la experiencia del lugar santísimo. No quiere decir que la experiencia del lugar santo ya no tiene relevancia. Por supuesto que la tiene. Lo estudiamos en la semana de oración. Recuerden, nosotros ese pan tenemos que comer ese pan diariamente. Ese pan de vida que es la palabra del Señor. ¿Sí o no? Necesitamos ese aceite que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí o no? Para nosotros poder ser luces. Jesucristo, ¿qué le dijo a los judíos? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para que nosotros poder alumbrar, para que esa lámpara pudiese alumbrar, ¿qué tenía que haber dentro de esa lámpara? Aceite. Exactamente. Símbolo del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que ya nosotros no necesitamos orar? Amén, así es. Entonces ahí está. O sea, la experiencia del lugar santo la vivimos nosotros diariamente. Pero ya nosotros debemos estar ahora en la experiencia del lugar santísimo. Porque muy pronto Cristo dará por concluida su obra de mediación por nosotros. Y es por eso que ustedes no oyen ese mensaje que se predica en el mundo cristiano. La hermana Iris Polanco, aquí presente, estuvo 27 años en una iglesia. Y ella me dice, en 27 años yo nunca escuché este mensaje. ¿Cómo es posible eso? Si eso está en la palabra del Señor. Porque es que Satanás no quiere que este mensaje se dé. Porque Satanás sabe que si nosotros conocemos bien a cabalidad el mensaje del santuario, nosotros vamos a llegar al reino de los cielos, hermanos. Si nosotros aprendemos a vivir la experiencia del santuario, nosotros tenemos la salvación asegurada. Por la gracia de Cristo Jesús, por supuesto. Satanás sabe que aquí en este cuadro que ustedes y yo vemos, aquí pintado, aquí está el mapa que nos va a llevar a la patria celestial. Y es por eso que él dice, no, yo no quiero que esto se predique en las iglesias.
Yo quiero que esa gente sigan creyendo que Cristo los va a salvar en sus pecados. Que sigan brincando ahí todo el día cuando van a un culto, que sigan tirándose al piso si así quieren, no importa. Que sigan creyendo que se van a ser salvos. Pero hermano, eso no es así. Nosotros tenemos que desarrollar una experiencia que tal vez no hemos desarrollado en los años que llevamos sirviéndole al Señor. ¿Ve? Tenemos que entender bien este asunto. Vamos al libro de Éxodo capítulo 25, acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 25 y vamos a leer los versículos, unos cuantos versículos allí. Vamos a leer los versículos 10 y 11 primeramente. Éxodo 25. Versículos 10 y 11. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Versículo 11 de Éxodo 25. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, o sea, como una corona. ¿De qué material era esa arca? De madera de acacia primeramente y de oro puro, ¿sí o no? Vamos a leer ahora los versículos del 16 al 22 de ese mismo capítulo de Éxodo 25. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué iba a poner Moisés en el arca? El testimonio. Y harás un propiciatorio, el propiciatorio es la tapa, de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, o sea, de la tapa del arca. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Noten lo que dice el versículo 20, versículos clave, hermanos. Tenemos que darle mente a esos textos cuando los leemos. No los podemos leer así a vuelo de pájaro. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando ¿a dónde? Al propiciatorio, los rostros de los querubines. O sea, los querubines tenían las alas extendidas y en reverencia mirando, no mirándose el uno al otro, sino mirando hacia la tapa del propiciatorio. ¿Estamos entendiendo? Versículo 21, noten cómo dice. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esto es glorioso. Por eso es que, hermanos, entrar al lugar santísimo era entrar a la misma presencia de Dios. Yo me imagino que el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, porque solo una vez al año podía entrar él allí, en el famoso día de la expiación, yo me imagino que si ese hombre tenía que hacer primero una limpieza por él y por su casa. Expiación, porque el que entrase allí en pecado moría instantáneamente, como le sucedió a los hijos de Aarón, que fueron consumidos por la gloria de Dios. Eso es lo que va a pasar con los impíos cuando Cristo venga. ¿Ve? Por eso es que eso es enseñanza de los 7 años de la gran tribulación. Eso es antibíblico. Eso echa por tierra la verdad del santuario. Y Satanás se goza, hermanos, cuando ve a todos estos amigos evangélicos pentecostales creyendo en esa doctrina. ¿Por qué? ¿Qué enseña esa doctrina? Que cuando Cristo venga, supuestamente, o cuando se haya raptado la iglesia, los que se han dejado atrás van a tener 7 años de oportunidad nuevamente para arrepentirse de sus pecados. Qué bonito sería. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que cuando Cristo venga en la gloria de su Padre, con todos los ángeles de su poder,
los impíos van a ser ¿qué? Destruidos con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Dios no va a entrar ningún pecador, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender o enseñar que al cielo vamos a entrar transgrediendo la ley de Dios? Cuando el sumo sacerdote, cuando entraba a este lugar santísimo, y oigan bien, cuando él entraba, ustedes pueden leer, apúntenlo ahí en sus libretas, se los dejo como tarea, léanse Levítico capítulo, déjenme corroborar, 16, el día de la expiación. Léanse ese capítulo, tienen que leerlo. Exacto, Levítico capítulo 16, el día de la expiación. Fíjense bien, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo del santuario, tenía que entrar ¿con qué? Con sangre. No podía entrar sin sangre. ¿Qué representa eso para nosotros hoy? El sacrificio de Cristo. ¿Qué hace la sangre de Cristo Jesús por nosotros? Nos limpia del pecado, nos cubre nuestros pecados, hermano. Eso es lo que está haciendo Cristo ahora en el santuario celestial. Dice, no con sangre de machos cabríos, ni de becerro, ni nada de eso, sino que se presentó a sí mismo como sacrificio a sí mismo por nosotros. O sea, hermanos, Cristo Jesús, su sangre nos puede cubrir. ¿De qué cosa? De una muerte segura. Por eso nosotros tenemos nuestros pecados, tienen que haber sido ya cubiertos, lavados y perdonados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, si es que queremos estar algún día delante de la presencia del Señor. Tenemos que orar al Señor, usted lo ha dicho, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a abandonar el pecado, a renunciar al pecado, hermanos. Amén, así es. Y solo Cristo puede hacer esa obra. Yo sé que muchos de nosotros hemos tratado muchas veces en el pasado y hemos fracasado. Pero tenemos que volver a empezar de nuevo. Por eso Apocalipsis 1:3 me llama mucho la atención. Yo no sé si ustedes han leído ese texto. Vayamos a Apocalipsis 1, versículo 13, me vino a la mente. Mire lo que dice. 3. Apocalipsis 1:3. Yo sé que ustedes tienen sus concordancias en hebreo y en griego, la Strongs. Yo les aconsejo que escudriñen ese versículo 3 de Apocalipsis 1 a la luz de la concordancia. Porque en ese versículo 3, hermano William, hay 3 palabras claves. Mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado. Bienaventurado quiere decir bendecido. El que lee, número 1, ahí está la primera palabra clave. El que ¿qué? Y los que ¿qué? Oyen, 2, las palabras de esta profecía y guardan, número 3, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cuando usted estudia esas 3 palabras, con su concordancia hebreo-griega de Strongs, diccionario griego y hebreo, me llama la atención, usted sabe lo que significa la definición para lee, porque dice bienaventurado el que lee. La palabra lee en griego es anaginosko. Y anaginosko, ¿sabe qué significa? Aprender de nuevo. ¿Qué le parece a usted esa definición? O también significa leer. O sea, nosotros, y lo voy a decir con mucho respeto, nosotros, la gran mayoría de nosotros, incluyendo este servidor quien les habla, fuimos mal doctrinados cuando llegamos a la iglesia adventista. ¿Me están escuchando? A nosotros no se nos enseñaron estas grandes verdades que nosotros estamos estudiando durante todos estos días. Yo estuve 15 años, fui miembro de una iglesia en New Jersey y nunca en 15 años en esa iglesia, nunca escuché un mensaje del santuario. Después que me bauticé se olvidaron de mí. Ajá, ¿me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anaginosko. ¿Qué quiere decir? Aprender de nuevo. Nosotros estamos pasando ahora por el proceso de aprender de nuevo.
Ustedes, este grupo selecto, que cada semana estamos aquí escudriñando las Escrituras. Este servidor quien les habla, porque cuando yo me siento a preparar estos estudios o estos mensajes, yo estoy aprendiendo también, aprendiendo de nuevo, anaginosco. Por eso dice, bienaventurado el que aprende de nuevo. Bienaventurado, bendecido. Nosotros vamos a ser bendecidos grandemente, hermanos. Aprendiendo de nuevo estos mensajes que nunca se nos enseñaron. Pasaron pastores por el seno de esa iglesia, más de 5 o 6 ministros diferentes. Jamás ninguno de ellos tocó este mensaje o tocó este tema. Triste. Entonces nosotros nos convertimos en adventistas nominales solamente. Venimos a la iglesia como por costumbre. Es por eso que muchos adventistas hoy se apartan del mensaje y termina usted se encuentra con ellos en la calle 2 o 3, 4 meses después o un año después y ¿dónde te estás congregando? No, yo estoy asistiendo en otra iglesia tal y le dice el nombre de otra denominación religiosa. ¿Saben por qué sucede eso? Porque esos adventistas nunca conocieron el verdadero mensaje que Dios le dio a esta iglesia, que está establecido en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender este mensaje, hermanos, para que este mensaje nos afirme firmemente. Y nosotros nunca, cuando nosotros entendamos este mensaje como lo entendió Pablo, como lo entendieron los discípulos de Cristo, como lo entendieron todos esos reformadores en el tiempo antiguo, todas esas generaciones que vinieron, esos hijos fieles de Dios, nosotros nunca nos vamos a apartar de la verdad, hermanos. Jamás vamos a apostatar de la verdad, con la ayuda del Señor, por supuesto. Porque nosotros, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Tenemos que estar seguros de lo que usted y yo creemos. No es solamente venir aquí todos los sábados, nada más. Así que la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos, fue colocada ¿dónde? ¿Dónde fue colocada? Dentro del arca. O sea, el arca del pacto, como era conocida, tenía esa tapa, como ya lo leímos, llamada propiciatorio, y sobre esa tapa estaban esos 2 querubines con esas alas extendidas y su rostro mirando hacia el propiciatorio. Y en medio de esos 2 querubines, ¿qué se manifestaba allí? La presencia de Dios. ¿Qué simbolizaba todo esto, hermanos? Simbolizaba que la ley de los 10 mandamientos contenida dentro del arca representa la base del trono de Dios. ¿Sí o no? Como lo estudiamos en temas anteriores, de acuerdo a Salmo 89:14. Vamos a leerlo nuevamente. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué es cimiento, Ramón? Una base. Ramón, cuando se va a construir una estructura, sea una casa, un edificio, ¿no se tira primero una base? Un cimiento, ¿sí? Y si ese cimiento no se tira, ¿qué sucedería? La estructura no puede aguantar, ¿sí o no? Se derrumba. O sea, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, que los querubines que tienen sus rostros mirando hacia abajo, están mirando hacia esa ley moral, simbolizando ¿qué? Que los ángeles celestiales se deleitan en obedecer ¿qué? La ley de Dios. Vamos a leerlo, si ustedes no están seguros de eso, vayamos al libro de los Salmos, Salmo 103, acompáñenme, Salmo 103, y vamos a leer los versículos, Salmo 103, y vamos a leer los versículos del 19 al 21, mire lo que dice. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Qué estableció Dios en los cielos? Y su reino domina sobre todos. Pregunto, ¿el reino y el trono están relacionados? O sea, ¿son la misma cosa? El trono de Dios, el reino de Dios, ¿es eterno? Y entonces su ley no, pero el trono, el reino de Dios sí, pero su ley no. Estoy haciendo esto, hermano, estas reseñas para que nosotros podamos entenderle, podamos poner a trabajar un poquito el cerebro
para que entendamos de que es absurdo pensar y enseñar de que la ley de Dios no es eterna. Si el trono de Dios, que es su gobierno, es eterno, entonces ¿cómo pensar de que esa ley terminó cuando Cristo muere en la cruz? Noten lo que dice el versículo 20 de Salmo 103. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Quiénes? Sus ángeles. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis ¿qué cosa? Su palabra, obedeciendo a la voz de ¿qué? De su precepto. Yo busqué esa palabra en la concordancia Strong's, precepto. ¿Sabe qué significa? Ley. O sea, hermanos, ¿cómo es posible decir que entonces que la ley de Dios no es eterna? Siendo que los ángeles de Jehová se deleitan en obedecer esa ley, que es la base del gobierno de Dios. Por eso fue que Lucifer se rebeló en contra de ese gobierno en el cielo, y por eso fue expulsado del cielo. Versículo 21, ¿qué dice? Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis ¿qué cosa? Su voluntad. Hacéis que, y la voluntad de Dios está relacionada ¿con qué? ¿Con qué está relacionada la voluntad de Dios? Exactamente, vamos a ver qué nos dice el Salmo 40 y el versículo 8. Vamos a ver con qué está relacionada, porque los ángeles de Dios se deleitan en hacer la voluntad de Jehová. Salmo 48 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. Entonces la voluntad de Dios está relacionada ¿con qué? Con esa ley moral, con esos 10 mandamientos. Los ángeles de Dios se deleitan ¿en qué? En obedecer la voz de su precepto, o sea, su mandamiento, su ley, en hacer ¿qué cosa? La voluntad. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué el cristiano moderno hoy no quiere entender esto? Vamos a otro paso muy importante. El tiempo corre, estoy mirando el cronómetro, pero quiero avanzar lo más posible, al menos estudiar estos 7 pasos. ¿Cómo describe la Biblia los 10 mandamientos? La Biblia, no el hombre, la Biblia. Porque Satanás, ¿qué dice? Que los 10 mandamientos son ¿qué? Son una carga, son un yugo. ¿Usted ha oído esa expresión alguna vez? La oyó usted en su iglesia, hermana Iris, por 27 años, que enseñaban que la ley de Dios es una carga, es un yugo de esclavitud o de servidumbre. Somos libres en Cristo, ya no estamos todos bien, no hay que hacer más nada. Pero la pregunta no es, ¿se acuerda cuando veníamos hablando? No, ellos dicen, ellos enseñan, pero no es lo que ellos enseñan, no es lo que el pastor enseña, es lo que dice la palabra de Dios. Jesús, ¿qué le dijo a Satanás en el desierto de la tentación? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué cosa? De toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios, hermano. Este es el libro que nosotros tenemos que ir y preguntarle al Señor qué dice, no lo que dice el pastor. Amén, amén. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo describe la Biblia a los 10 mandamientos? Número 1, la ley es perfecta. ¿Cómo es la ley? Perfecta. Gloria a Dios. Vamos a Salmo 19 y vamos a ver qué nos dice, rapidito. Salmo 19 y vamos a buscar el versículo 7. Salmo 19, versículo 7, son textos que ustedes y yo conocemos. La ley de Jehová es perfecta. ¿Es qué? ¿Perfecta o imperfecta? Perfecta. Que convierte, ¿qué cosa? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Oiga, ¿qué hace la ley en tu vida cuando tú y yo la guardamos? Nos convierte, nos transforma. Nosotros antes éramos pecadores, éramos impíos, violadores de esa ley, pero cuando empezamos a guardar esos 10 preceptos, esa ley obra un cambio en nuestras vidas. Nos transforma, por eso es perfecta. ¿Qué más? Número 2, es la verdad. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119.
el versículo 151. Acompáñenme, por favor. Salmo 119, versículo 151. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué? Verdad. Son verdad. ¿Cuántos mandamientos, hermano Juan? Todos, no dice algunos. No, todos sin excepción. Exacto. Vamos a leer el versículo 42, el 142, perdón, que lo pasamos por alto, del mismo Salmo. Salmo 119, el versículo 142. Tu justicia es justicia ¿qué? Externa. Eterna. Ya habíamos leído que el cimiento, la base del trono de Dios es ¿qué? Justicia y juicio. Y la Biblia está diciéndonos a nosotros en esta hora que su justicia es ¿qué? Eterna. O sea que su ley es ¿qué? Es eterna también. ¿Y qué más? ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 142? ¿Y tu ley qué cosa? La verdad. La verdad. Esto no le gusta oír a Satanás. ¿Cómo es el carácter de Satanás? Vamos a ver qué nos dice. La Biblia dice que la ley de Dios es, ya vimos, es perfecta, número 1, y es la verdad, número 2. ¿Sí o no? ¿Cómo es el carácter de Satanás? Perfecto y es mentiroso. Exacto. Es todo lo contrario a la ley de Dios. Por eso es que Satanás odia tanto la ley de Dios. Y por eso ha hecho creer el mundo allá afuera que la ley de Dios no es relevante para nosotros, que no hay que guardarla. Al mundo cristiano le ha hecho creer la mentira de que la ley de Dios no hay que guardarla. Y al mundo impío ha hecho que se rebele en contra de esa ley, que la pisotee, en otras palabras, que la viole constantemente. Vamos a ver qué nos dice Juan 8:44. Acompáñenme rapidito. Juan 8:44. Mire cómo Cristo describe aquí a Satanás. Ustedes conocen estos textos, lo hemos leído muchas veces. Juan 8:44 dice, vosotros, le dice Jesús a la nación judía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿De quién? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Noten lo que dice el versículo, la siguiente parte de ese versículo 44. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? O sea, él ha promovido el homicidio, hermano. Hay un mandamiento que dice ¿qué? No matarás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Ya le leímos en el Salmo 119, versículos 142 y 141, que la ley es ¿qué? La verdad. ¿Sí o no? O sea, Satanás no ha permanecido en esa ley que es la base del gobierno de Dios. Él odia la verdad. Por eso odia tanto la ley de Dios. Dice que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es que mentiroso y padre de mentira. Por eso Satanás odia la ley. Porque la ley es la verdad y su carácter es un carácter mentiroso. Exacto. ¿Qué más es la ley de Dios? ¿Cómo describe la Biblia los 10 mandamientos? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. No lo que enseñe Satanás allá afuera. No lo que enseñan muchos ministros populares. La ley de Dios es libertad. Acompáñenme, por favor, en el Salmo, en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tienen? Noten cómo dice el apóstol Santiago. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué ley? Pero si a mí se me ha enseñado, dicen muchos, que el pastor, yo lo oigo de predicar todos los fines de semana, cada vez que hay culto, que la ley de Dios es un yugo de esclavitud. Pero Santiago dice, así hablad y así haced, o sea, obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué la Biblia la llama la ley de la libertad?
Gloria a Dios. ¿De qué? ¿Libre de qué? Libre de ser esclavo de qué? Del pecado. ¿Qué cuando uno transgrede la ley, qué está cometiendo uno? Pecado. Así lo dice 1 de Juan 3:4. Porque el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Satanás quiere mantenernos a ustedes y a este servidor quien les habla esclavos ¿en qué? En el pecado, ¿sí o no? Pero la ley nos da ¿qué cosa? Libertad. ¿Ve? Por eso es que Satanás odia mucho. Él odia esa ley moral. Él sabe, hermano, que si usted y yo estamos guardando cada uno de esos preceptos, vamos a caminar en libertad. Y Él no quiere eso. Él quiere mantenernos esclavizados en el pecado. Por eso Él ha hecho creer, ha propagado esa mentira. Por eso leímos en Juan 8:44, es padre de mentira, es mentiroso, padre de mentira. Ha hecho propagar esa mentira en el mundo cristiano de que la ley de Dios no tenemos que guardarla ya. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, acompáñenme. Salmo 119 una vez más, abundando en cuanto a esa definición de Santiago 2:12, esa característica número 3, la ley de Dios es conocida como la ley de la libertad. ¿Por qué la Biblia la llama la ley de la libertad? Vayamos por favor, si son tan amables, al libro de los Salmos, Salmo 119, y vamos a leer el versículo 44 y 45. Recuerden que la persona que escribió este Salmo, asumo que fue David, el rey David. Oigan bien, este hombre había cometido dos pecados muy grandes. ¿Cuáles fueron los pecados que David cometió? Adulterio y asesinato, ¿sí o no? Se acostó con la mujer de Urías, que era uno de sus hombres prácticamente más influyentes en el ejército de Israel en ese entonces, y lo mandó a matar. O sea, David sabía lo que era cometer pecado, ¿sí o no? Por experiencia propia. Lo vivió en carne propia, ¿sí o no? Pero noten bien, cuando David entendió este mensaje que muchos hoy allá afuera no quieren entender, y que por la gracia de Dios, ustedes y este servidor quien les habla, y con el favor del Señor, nuestros amigos que nos están viendo a través de este mensaje, estamos entendiendo. David lo pudo experimentar en su vida, y miren las palabras que él dijo en el versículo 44 del Salmo 119. Hermosas palabras, subraye esos textos, hermano, con un resaltador amarillo, lo que sea. Mire lo que dice el versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Y andaré en qué? En libertad. ¿Por qué? Porque busqué ¿qué cosa? Tus mandamientos. Alabado sea el Señor. Satanás no quiere que tú y yo andemos o caminemos en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Porque guardé tu ley. Entonces David pudo experimentar por experiencia propia de que el que guarda esa ley moral, esos 10 preceptos, está viviendo ¿qué cosa? Una vida libre en Cristo Jesús. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, el tiempo se me fue, pero tenemos que leer este texto. Romanos 6, mire cómo lo presenta Pablo. Romanos capítulo 6. Mire qué hermoso, el evangelio es glorioso, hermanos. Yo me gozo cuando leo estos textos. Yo no sé por qué el mundo cristiano no quiere entender estas verdades tan sencillas. Mire lo que dice el versículo 20, y tenemos que decir un amén bien fuerte cuando leamos este versículo. Romanos 6:20, noten lo que dice Pablo. Porque cuando erais esclavos del pecado, cuando erais ¿qué? Esclavo del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Cuando erais esclavos del pecado, que es lo mismo que es transgresión de la ley de Dios, erais libres acerca de ¿qué cosa? De la justicia. O sea, cuando nosotros empezamos a vivir esa vida de justicia, ¿somos qué? Libres, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué más es la ley? Número 4, es justa. Vamos al libro de los Salmos 119 una vez más. Salmo 119, vamos a leer unos 3, 4 versículos más y terminamos. Salmo 119, versículo 172. Hermanos, yo les voy a dar otra tarea. Léanse el Salmo 119. Este es el Salmo que Satanás no quiere que nosotros leamos. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído, pero lo leámoslo nuevamente cuando tengamos la oportunidad, cuando tengamos nuestro culto personal con el Señor.
Salmo 119 y el versículo 172. ¿Qué nos dice? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. O sea, son justos. ¿Sí o no? Así lo dice el apóstol Pablo. Yo lo voy a leer, apúntenlo, pero lo voy a leer rapidito. En Romanos capítulo 7 y el versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Y bueno. Todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Satanás dice, no, eso es mentira, son injustos. Dios es un Dios injusto. Nadie los puede guardar. Yo veo que estos cristianos siguen pecando todo el tiempo. Entonces Satanás se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás le restriega eso en la cara de Dios y lo podemos poner en estos términos. Diciendo, ¿te das cuenta? Esa ley que tú le diste al hombre, nadie la guarda. Porque mira, este siempre está cayendo en pecado. Siempre es derrotado cuando yo lo tiendo. Siempre cae en mis redes. Y entonces el diablo le dice, se ríe de Dios y le dice, ¿te das cuenta? Esa ley es injusta. Por eso se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Usted sabe que eso nunca me lo enseñaron a mí tampoco. Cuando yo oía la palabra juicio, el juicio investigador en la iglesia, yo temblaba de miedo. ¿Por qué? Porque no entienden el evangelio. ¿Se acuerda la palabra anaginosco? ¿Qué significa? Volver a empezar. ¿Empezar de qué? Aprender de nuevo. Nosotros tenemos que empezar a aprender de nuevo. Como Moisés. Moisés era un estratega militar cuando estaba en Egipto. Era príncipe heredero al trono de Egipto. Y Dios le dijo, no, yo te voy a llevar a un lugar. Te voy a llevar por un mes solamente. Le dijo por un mes. 40 años. 40 años desaprendiendo lo que él había aprendido en Egipto. Para él poder ser un instrumento en la mano del Señor para hacer la obra que este siervo de Dios llegó a hacer. Nosotros, mis queridos hermanos, con todo el respeto que ustedes se merecen y el respeto que se merecen las personas que nos están viendo este video, tenemos que empezar por ese proceso de desaprendizaje de todas las doctrinas que nosotros nos enseñaron y que no llevaban el sello divino. Mensajes torcidos, distorsionados. Nosotros tenemos que desaprender todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide a nosotros que vivamos una vida de ¿qué? De justicia. ¿Sabe por qué se está llevando a cabo un juicio investigador? ¿Se acuerda que lo leímos en Santiago 2:12 que vamos a ser juzgados por qué? ¿Cuál va a ser la norma que se va a usar en el día del juicio? La ley de Dios. Y entonces Satanás dice, pero esa ley es injusta. Entonces los pastores hoy, los ministros, dicen, no hablen del juicio en la iglesia. No prediquen del juicio, eso asusta a la gente. ¿Para qué le va a meter miedo a la gente? Entonces yo creía, hermanos, que el juicio, en el principio, creía que el juicio era algo así como para meterle miedo a uno. De que Dios estaba ya haciendo un juicio para condenarlo a usted si usted no obedecía a Él. Pero ¿saben por qué Dios está haciendo un juicio? Para vindicar su carácter. Para vindicar su gobierno. Para vindicar su ley, hermanos. El carácter de Dios ha sido mancillado. El gobierno de Dios ha sido pisoteado y ha sido calumniado. ¿Quién ha hecho eso? Satanás. Y Dios va a tener un pueblo en esta tierra que va a vindicar el carácter de Dios a través de la obediencia perfecta a esos mandamientos. Por eso Juan vio en Apocalipsis 14, Juanito, le dice Dios, Jesús a Juan, Juanito, tocayo suyo, hermano Juan. Juanito, he aquí el grupito de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? En la fe de Jesús, gloria al Señor. Dios va a tener un pueblo en esta tierra, hermanos, que va a vindicar su carácter, sus mandamientos.
Y el Señor quiere que ese pueblo seas tú y sea yo quien te habla y sea nuestros amigos que nos están viendo. La ley de Dios, número 5, es eterna. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 111. Hicimos la pregunta al principio, ¿cómo describe la Biblia los 10 mandamientos? Ya estamos viendo cómo la describe. Todo lo contrario a como la describe Satanás, ¿sí o no? Salmo 111, noten cómo dice, versículo 7 y versículo 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Cómo son? ¿Fieles o infieles? Fieles. Afirmados ¿cómo? Eternamente y para siempre, gloria a Dios. Hechos en verdad y en rectitud. Por eso, hermanos, que la base del trono de Dios es esa ley que es eterna. Porque su trono, su gobierno es eterno, va a perdurar por toda la eternidad. Amén. Número 6, es justa y buena. Ya lo leímos en Romanos 7:12, lo pueden apuntar. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y finalmente, número 7, la Biblia la describe como que la ley de Dios es amor. Todo lo contrario como la describe Satanás. Con este versículo terminamos. Primera de Juan, acompáñenme por favor. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 3. Yo sé que cuando nosotros vayamos a nuestros hogares esta noche, nos vamos a ir gozosos en nuestros corazones, hermano. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Noten lo que dice. Pues este es el amor a Dios. ¿El amor a quién? A Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos o pesados. No son una carga. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, recuerden, nosotros no obedecemos a Dios para ganar méritos. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. Por amor. Así como un buen hijo obedece a sus padres. Así como nosotros cuando nuestros padres, bueno, por la gracia de Dios, algunos de ustedes todavía tienen sus padres que están vivos. Yo no puedo gozar de ese privilegio. Pero cuando nosotros obedecíamos a nuestros padres, los obedecíamos porque los amábamos. Amén. ¿Sí o no? Y cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos que obedecerlo por amor, porque lo amamos. O sea, toda la obediencia de nosotros gira en torno al amor a Dios. Por eso dice ahí, pues este es el amor a Dios. No dice el amor de Dios, dice a Dios. Que guardemos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con este estudio, así que no se lo pueden perder. Tenemos que orar mucho. Orar al Señor para que el Señor nos dé fuerza para seguir hacia adelante, para obedecer su palabra, para obedecer sus mandamientos. Si nosotros nos mantenemos en el camino de la obediencia, nosotros vamos a ser libres, vamos a vivir una vida de libertad y vamos a ya no ser más esclavos del pecado. Eso es lo que quiere Satanás, esclavizarnos. Vamos a terminar con una palabra de oración. ¿Qué les parece? Vamos a ir de rodillas. Ramón, después de que tengamos la palabra de oración, vamos a ir de rodillas. Consagremos nuestras vidas al Señor en esta noche, hermanos. Querido Padre Celestial, gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por su palabra que es tan hermosa, tan cristalina, tan limpia, tan fácil de entender, hasta un niño la puede comprender, Señor. Nos preguntamos, ¿y por qué hay tantos millones de profesos cristianos allá afuera en el mundo religioso que no quieren entender estas verdades que hemos estudiado en esta noche? Por favor, permita que este mensaje, Señor, cuando salga al aire, cuando sea, bien sea a través de la internet o a través de un DVD, en fin, pueda abrir la mente de muchas personas, pueda ayudar a las personas que no entienden este mensaje todavía, puedan ayudarlas a comprender estas grandes verdades para el tiempo del fin. Señor, usted ha de venir muy pronto a buscar a una iglesia pura, santa,
una iglesia sin mancha y sin arruga, como lo describe el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 6. Y es por eso, Padre, que oramos en esta noche. Cada uno de los hermanos aquí presentes, los hermanos que nos están viendo a través de este mensaje también, oramos para que usted nos dé el poder de su Santo Espíritu, para vivir una vida de obediencia perfecta a sus mandamientos. Padre, en esta hora nosotros necesitamos volver a aprender de nuevo. Anaginosco, como dice Apocalipsis 1:3. Necesitamos pasar por la experiencia que pasó Moisés, 40 años cuidando ovejas, siendo pastor, de príncipe, de heredero al trono del imperio más poderoso de la tierra en ese entonces, a un pastor de ovejas. Eso nos dice mucho, Señor. Nos dice que tenemos que dejar muchas cosas todavía que hoy por hoy nosotros no queremos dejar. Estamos aferrados a ellas, tal vez a la mala alimentación, tal vez a la moda de este mundo, tal vez a los placeres de este mundo, tal vez a las cosas de este mundo, algo que nos tenga atados, Señor. Le rogamos, Padre, que usted nos ayude a que podamos ser liberados en el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Padre, en esta noche le rogamos por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendiga a cada hermano aquí representado, a cada hogar, a cada familiar suyo, a cada hijo, hija, nieto, nieta, en fin, para que ellos puedan ser luces, luminarias a sus hogares, a sus familiares, para que puedan venir y entender este mensaje también para el tiempo del fin. Queremos, Señor, que las almas conozcan estas grandes verdades, porque muchas personas, yo diría la gran mayoría del mundo, se perderá en el tiempo del fin. Jesús lo dijo, como los días de Noé, como los días de Lot, así será también en el tiempo del fin. Oh Padre Celestial, solo 8 personas se salvaron en los días de Noé. Solo 3 personas se salvaron en los días de Sodoma y Gomorra, Señor. Dios de Israel, tenga misericordia de nosotros, Señor. Nosotros queremos ser salvos, Padre Celestial. Ayuda a mis hermanos aquí presentes, Señor, que podamos tomar una decisión de entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Que ya las cosas de este mundo no nos detengan más, Señor. Por favor, Señor, que podamos renunciar a todos esos ídolos que hemos acariciado por años y que podamos hacer una entrega completa a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Recuerden mis